Y bueno, pues, saben, hemos estado hablando referente a los profetas. No sé si recuerdan el amor, ¿cómo se llamó el tema de la semana pasada? Así dice el Señor. Así es, así dice el Señor. Y bueno, como ustedes recordarán, estuvimos conociendo la diferencia, aprendimos la diferencia de cuando realmente nos habla Dios a través de un profeta o cuando es una emoción. Y la verdad, este es un tema muy importante. Se quedó esperando que ella se levantara como se lo habían profetizado. Pero bueno, gracias a Dios, ella está en la presencia de Dios. Y hoy queremos seguir hablando de este tema, pero ahora vamos a hablar, mi amor, de ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Profeta, ¿de quién? Es una secuencia de los temas anteriores. Es un tema algo delicado porque muy pocas personas se atreven a tocarlo debido a que a veces hay vacas sagradas, ¿no? Es decir, no puedes mencionar a tal o cual función o ministerio porque te los echas de enemigos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña, hermano, Jesucristo mismo dijo, me he hecho tu enemigo por decirte la verdad. Entonces a nosotros, mis hermanos, nos llamó Dios a hablar de su palabra, a hablar de Él. ¿Acaso la gente oiga o deje de oír? Sí, yo no estoy a favor ni en contra de nadie, sino de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que las obras infructuosas de las tinieblas se deben denunciar, se deben desenmascarar, pues ni modo, si le raspa a alguna persona super ungida, lo siento, lo ideal sería que se enojara consigo mismo por hacer lo que no es de Dios y volver su corazón realmente al que lo llamó. Sí, quisiera pedirle a mi amada que me leyera un versículo, que es el versículo con el que vamos a iniciar. Deuteronomio 13:1. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Interesante cómo es que dice, si todo lo que este hombre te profetizó sucede, pero te dice, ahora sirvamos a otros dioses que tú no conocías, sigamos un evangelio diferente, ¿verdad? No sé si han escuchado, hay predicadores, no voy a mencionar nombres porque no es ético, pero hay predicadores en Centroamérica que hacen shows, hacen espectáculos, tienen su cristoteca. Tienen una cristoteca, o sea, hace cuenta una discoteca del mundo, pero ahí solo le cambian el ritmo, guardan el ritmo, solo le cambian la letra a la música, ¿verdad? Y en lugar de decir, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dice, dale tu corazón al Señor Jesucristo, a Jesucristo, y se pueden a bailar ahí. Fuera cómico, si no fuera trágico, ¿verdad? Es delicado hablar de esto. Este tipo de personas se atreven a decir palabras heréticas, herejías, y la gente lo sigue. Eso es lo grave. También hay, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de un hombre llamado Jesús Miranda, decía que no iba a decir nombres, pero este sí es el innombrable, ¿verdad?
Ese Señor decía que era Jesucristo encarnado. Veíamos en el programa anterior y en el anterior también, anterior a ese, que el Señor Jesucristo dijo que iba a haber falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Y vuelve a decir en el verso 11, van a venir falsos profetas y engañarán a muchos. Si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Pero les comentaba, hermanos, que para evitar ser engañados tenemos que amar la palabra, amar la venida de Cristo, buscar el rostro de Dios. Si tú, mi hermano, te empapas de la palabra de Dios, cuando una persona, un soñador se levante o un profeta venga a tu vida y te diga, así te dice el Señor, por mucho que bailotee, por mucho que haga espectáculo, la palabra que salga de su boca va a estar en una especie de filtro. Tu mente, tu corazón tienen guardada la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla, ¿verdad? Es una batalla de semillas, de lo que Dios dijo contra lo que está diciendo alguien que dice que viene de parte de Dios. Sabes, aquí me llama mucho la atención porque de manera paralela está diciendo lo que Mateo 24 dice: van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas. Aquí leíamos en el libro de Deuteronomio número 13, capítulo 13. Me llama la atención, mis hermanos, porque en gematría bíblica el número 13 es símbolo o figura de rebelión. Si tú te atreves a escudriñar la escritura, cada vez que leas en un versículo 13 tiene que ver con rebeldía. Y aquí habla de un falso profeta o de un soñador que se va a levantar, o que se van a levantar muchos, ¿verdad? Y que probablemente o van a ser respaldados por las fuerzas que tengan espiritualmente. Hablemos en este sentido que no es Dios, y si no es Dios, por lógica es el diablo. Puede ser y hacer milagros, prodigios, señales y sanidades sobrenaturales, y va a decir: no sirvas al Señor, sirve a otros dioses que tú no conocías. Aquí viene donde tu capacidad y tu amor a Dios, tu capacidad de discernir y tu amor a Dios van a hacer que tomes una decisión. Aquí me llama la atención porque dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En este tiempo que se llama el principio de los dolores, es un tiempo escatológico. De hecho, el tiempo escatológico se le llama o significa tiempos del fin. No estamos diciendo que ya es el fin del mundo, no. Para el fin del mundo todavía falta muchos acontecimientos. En otra oportunidad vamos a hablar de la línea escatológica, línea de tiempo escatológico, pero ahorita no es el tiempo para hablar de eso. Entonces, no es el fin del mundo, es el principio de dolores, ¿verdad? Quiero comentarte y quiero leerte este versículo de Miqueas 3:5. Quiero que pongas atención y que lo veas en tu presente, cómo es que la gente está actuando de esta manera. La Biblia de las Américas dice: así dice el Señor, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Declaran yihad. Miqueas 3:5, mi hermano, es muy claro. Si tú te das cuenta, hay muchas personas ahorita. Tú puedes ver los videos en YouTube donde dice una señora que tiene la exclusividad del Espíritu Santo, que el Señor se la llevó al tercer cielo y que le reveló la otra parte del Apocalipsis que no se le reveló a Juan. Pero para que tú puedas entender el Apocalipsis de la Biblia, necesitas comprar su libro. Eso, hermano, es una herejía destructora, y sin embargo mucha gente. Trabajé en una librería cristiana y no te imaginas la cantidad de personas, mi hermano, que iban a buscar libros de esta señora. Es terrible. Esta señora que dice que hace guerra espiritual, que dice que es profetisa, que se atreve a hablar en nombre de Dios, que dice que los billetes le hablan. Imagínate, hermano, donde está su tesoro, allí está su corazón. Sí, aquí dice que estos profetas, mientras tienen algo que morder, mientras te piden ofrendas y le das, mientras te exigen y tú por temor les das, te dan palabras halagueñas, te halagan, te bendicen, te profetizan paz.
pero cuando no, te maldicen, te declaran guerra santa. ¿Cuántos, mi amor, en este tiempo estamos viviendo terribles cosas por causa de esta gente? Mucha gente ya no cree en Dios. Fíjate que sí es cierto, porque desafortunadamente nos ha tocado ver, nosotros vamos, y no nada más nosotros, muchas personas que realmente aman a Dios, porque tú puedes, yo creo que la mayoría, vayas o no vayas a una iglesia, la mayoría ha visto personas que están en un hospital dando un folletito o hablando de la palabra de Dios, que realmente no están inventando una cosa, realmente están hablando de la santa palabra de Dios, de la Biblia. Y sabes, como dices tú, mi amor, por la gente que no, la gente mala, exactamente, o gente que quiere imitar, como decíamos hace rato que hablabas, imitar es ser profeta, pues entonces dañan a las personas y piensan, la gente no se enoja con la persona, ¿sabes con quién se enoja? Se enoja con Dios, porque dice, tú dijiste y no me lo cumpliste, tú me prometiste, pero no llegó esa promesa. Dios lo que habla, Dios lo va a cumplir. Así es, mi amor. Fíjate que en todos los trabajos donde yo he estado, donde Dios me ha llevado, hay ese concepto que tienen de los cristianos. Y tratan de lastimarnos diciendo, no, pues es que tu pastor te roba el diezmo, tuvo y aquí, porque han sido lastimados, porque con sinceridad esas personas han ido a buscar a Dios, pero lo que han encontrado es un lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Una persona que se dice siervo de Dios y realmente no lo es. En este tema, mi hermano, no estoy enojado. Hay una preocupación en nuestro corazón, ¿verdad, amor? Hay una preocupación precisamente porque es muy delicado esto. Y cuánta gente se pierde la bendición de recibir a Jesucristo en su corazón porque alguien ya le lastimó el alma, porque se llevaron un mal concepto de alguien que no era de Dios, pero dijo que venía de parte de él. Me gustaría, mi amor, que me leyeras Isaías 9:16. Sí, mi amor. Dice, el anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola, porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos. Qué importante es aquí, mi amor, donde dice el anciano y venerable es la cabeza, ¿verdad? Yo creo que en cada hogar creemos en Dios, que el hombre realmente es el sacerdote de la casa, es el sacerdote que dirige a su familia con sabiduría que viene de lo alto, con sabiduría que viene de Dios. Así es, de hecho, la función que Dios le dejó al varón es ser cabeza, ¿verdad? Es ser autoridad, es tener la capacidad de bendecir a sus hijos, a sus ovejitas. Y sin embargo vemos en este versículo que los líderes del pueblo, los que debían de ser cabezas, los que debían de ser ancianos, o ancianos no solamente se refiere a una persona de edad adulta, sino a alguien que tiene tiempo de conocer de Dios. Pero vemos que en este versículo, esos ancianos venerables se han corrompido, y el profeta enseña mentiras y extravían al pueblo. Y la gente que sigue a estos líderes son confundidos, ¿sí? Son babilonizados. La palabra Babel significa confusión. Y en este tiempo, mi hermano, la Babilonia espiritual se está infiltrando dentro del pueblo de Dios, porque no hay temor de Dios al no leer la palabra de Dios. Si no leen la palabra de Dios, mi hermano, va a venir cualquier profeta en su nombre haciendo milagros, y a ese van a seguir. Van a dejar de seguir al verdadero Jesús. Y precisamente la Biblia enseña, mis hermanos, que debemos de probar a los espíritus. Por favor, mi amor, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Ahí en casita, si quieres anotar, toma nota para que tú lo puedas comprobar por ti mismo. Primera de Juan 4:1. Y me es importante citar los versículos, hermanos. Traigo bastantes versículos, pero me es importante leerlos para que tengas un fundamento de por qué estoy diciendo las cosas, ¿sí? La Biblia dice en 2 de Pedro 1:19,
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto es bien importante, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando tú lees la Biblia, mi hermano, te vas a dar cuenta que fue gente llena del Espíritu Santo, que en ese tiempo, en la dispensación pasada, el Espíritu Santo venía hacia la persona, los inspiraba, los hacía hablar y regresaba. En este tiempo, hermano, el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto debe de potencializar nuestro don profético, nuestra unción profética o el ministerio profético de quien lo tenga. No estoy diciendo que yo lo tengo, no, yo no soy profeta. Solamente soy un hermano que habla la palabra de Dios. ¿Anhelo el don? Claro que sí. ¿Tú lo anhelas? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que Dios nos hablara, pero ahorita lo más importante es, como hemos estado comentando, que nos vayamos a la Biblia. Amén. O sea, si no leemos esto es como como cuando estás en clases, como cuando vas a la escuela, que te puede enseñar el maestro, bueno, voy a decir contabilidad porque es mi área, si te pueden enseñar, pero si tú no te vas a tus libros a repasar lo que estás escuchando, pues no vas a entender, porque te van a estar hablando y vas a estar así como que con signos de interrogación. Entonces, te invitamos, aprovecho estos minutitos, te invito, a que te pongas a leer en casa la Biblia. No hay otro libro más hermoso que podamos tener en esta tierra que es la Biblia, porque aparte es un libro que nos dejó Dios. No lo dejó cualquier persona, lo dejó nuestro Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos, como ahorita, la Biblia, que es la palabra de Dios, es una lámpara, es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. ¿Con qué razón lo decía el salmista David y con qué confirmación y con qué autoridad lo confirma el apóstol Pedro, verdad? Así es. Yo cuando luego les quiero explicar esto a mis hijos, yo les digo, imagínense que están en un camino oscuro y la Biblia dice, lámpara es a mis pies. Van por un camino oscuro y de repente que alguien te ponga una lamparita y que puedas observar el camino. Imagínate cómo sería tu vida, así de que digas, wow, qué padre, ya puedo ver, no sabía por qué camino dirigirme, por qué lugar, porque me podría caer. Bueno, la Biblia es una lámpara a tus pies. A través de ella vas a poder caminar con sabiduría y con temor hacia Dios. Así es. Saben, mis hermanos, el apóstol Pedro nos dice que la profecía, la palabra profética no viene por interpretación personal. Cuando alguna persona llegue a tu casa o en medio del culto, se te acerque y te quiera manosear el alma y te diga algo que Dios dice que dijo, ponlo a prueba, hermano. Si esa profecía colisiona con la Biblia, no viene de Dios. Tiene que exhortar, edificar y consolar. Siempre lo digo y lo repito. Exhortar, edificar y consolar. ¿Sabes? Hay personas que por ganancias deshonestas están manipulándole el alma a la gente. Esto es muy delicado. Ahorita vamos a hablar de esto, pero la Biblia enseña que por sus frutos vamos a conocer al árbol, ¿verdad? Me gustaría que mi esposa me leyera 7:15 de Mateo. Es bien importante esto. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Así es, o sea, cuando una persona te venga a hablar de parte de Dios, juzga cómo vive. Todos cometemos errores, esto es innegable, o sea, estamos en el proceso de perfeccionamiento, estamos dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. Pero cuando una persona ya se siente super profeta o todo esto,
y te empieza a declarar palabra de Dios, realmente, hermano, tienes que tener mucho cuidado, porque de verdad uno se emociona, sinceramente. Uno se emociona y hasta llora, ¿no? Y este tipo de personas, estos falsos profetas, vienen a ti como con humildad, como que, ay, hermano, mira, con todo el corazón, tengo una palabra de Dios para ti, pero no quiero que escuchen, es que es muy privado, hermano. Esto que Dios me reveló está, pero cardíaco, hermano. Va a cambiar tu vida, estoy seguro. Dios tiene grandes cosas para ti. Anoche me lo dijo. Y me dijo, ve y dile a mi hijo. Y lo que te están haciendo, hermano, es manipularte el alma. Yo no dudo que Dios tenga grandes cosas para ti o para mí. Eso es lo que dice la Biblia. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Dios tiene un futuro lleno de esperanza, sí. Pero hay gente que tuerce la Biblia, mi hermano, y la acomoda o hace una herejía para sacar una ganancia deshonesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 2 de Pedro dice lo siguiente: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. A esto voy. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. A mí me llama la atención porque es lo que te decía. Mira, tú puedes leer en la Biblia, en el libro de Números, y había un hombre llamado Balaam. Balaam era un profeta o un vidente caído, pero con ojos abiertos. ¿Cuánta gente, mi hermano, va a la iglesia, tiene un don, tiene un ministerio, pero está en una condición espiritual caída? ¿Por qué? Puede ser por el amor al dinero, como lo era Balaam, como lo era Judas. ¿Recuerdas, mi hermano, al apóstol Judas? Empezó como discípulo, se catapultó o fue nombrado apóstol y terminó su vida como un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se desvía de la fe. ¿Sabes, mi hermano? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y los profetas de este siglo, los falsos, están manipulándole el alma a la gente para sacar un beneficio personal. Aquí vemos en este versículo que dice que los explotarán por su avaricia. Veíamos en los versos anteriores, mi amor, cómo decía que si les dan algo para morder, algo para comer, les declaran palabras de paz, pero si no, guerra santa. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Trágico. Realmente sí estamos viendo esto, pero no por esto significa, quiero hacer aquí una aclaración, que no hay profetas que provienen de Dios, porque realmente existen hombres. Yo creo en ellos. Ajá, existen hombres y tú mismo lo sientes, te sientes tranquilo, te sientes en paz. Pero es necesario que conozcamos de la palabra de Dios. Y precisamente, mi amor, iba a hablar del perfil del profeta genuino. Entonces, aquí es donde empezaba el tema, pero ya nos ganó el tiempo. Realmente, hermanos, sí hay profetas. Hay 5 ministerios. Uno de ellos es el ministerio profético. Y hablando del perfil del profeta, mi hermano, según el diccionario secular, se define... Tú léemelo, mi amor, aquí. Sí, amor. Tenemos todavía, creo que 5 minutitos. Vamos a tratar de... Según el diccionario secular, perfil se define como el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a una persona y le sirven para diferenciarse de otra. El perfil está determinado dependiendo el tipo de cargo o puesto que se va a desempeñar. Se observará detenidamente que el aspirante al puesto posea las características que se adapten al puesto que desempeñará. Los sinónimos de perfil son lado, forma, rasgo, adorno, cara. Según el diccionario bíblico Strong, la palabra perfil se traduce del G1504, eikon, así es, que también se puede traducir semejanza, parecido, perfil o figurativamente representación o imagen. Aquí es donde empezaba el tema, hermanos. Realmente solo que me hizo un breve
un breve, ay, estoy perdiendo más tiempo. Bueno, recapitulamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Ezequiel que había 4 seres vivientes, vemos que un lado o un perfil del ser viviente era cara de hombre, el segundo perfil era cara de león, el tercer perfil era cara de buey, el cuarto perfil era una cara de águila. Y fíjate que aquí hay una enseñanza. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Estamos en esta tierra, tenemos una personalidad, una identidad. Dios quiere usar nuestra vida para poder profetizar, dar su consejo. Eso es dar su mensaje, eso es profetizar. Vemos que tenía rostro de buey. El toro representa la fuerza, ¿verdad? El trabajo arduo, pero también representa que el ser humano debe de funcionar y de servir, pero tiene que vencer las áreas sexuales, porque cuando a un toro lo castran, se convierte en un buey, y cuando empieza el buey en la Biblia es figura de un ministerio, de un ministro, ¿verdad? Para ser eficaces debemos vencer las áreas sexuales, debemos vencer nuestra naturaleza. El toro por lo regular es agresivo, ¿verdad? Igual el león es sinónimo de autoridad, pero también pierde la paciencia rápido, ¿verdad? Debemos de tener autoridad sin ser autoritarios, debemos de ser, ¿cómo explicar? No lastimar a la gente en medio de nuestra función, ya sea apostólica, profética, evangelística, pastoral o magistral. No debemos lastimar, ¿verdad? Por último vemos el águila. El águila, mi hermano, tiene una característica: puede estar en lo más alto de la montaña y desde ahí ve su presa. Entonces, cuando tú y yo busquemos el rostro de Dios en la intimidad, cuando entremos al monte de Dios, vamos a tener el rema, la palabra fresca, la palabra de Dios, el consejo, la mente y el mensaje de Dios. ¿Sabes? Ya no te pude... Bueno, voy a resumir. Jeremías tenía su perfil bien definido. En Jeremías 1, te lo dejo de tarea, vemos cómo Dios le dice: antes de que tú nacieras ya te conocía, antes de que estuvieras en el vientre te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. El perfil, mi hermano, que Dios tiene para ti está diseñado. Solo tienes que decirle: Señor, ayúdame a funcionar. Ayúdame, Señor. Si tú anhelas el don profético, el ministerio, la unción, dile: Señor, aquí estoy. Tú ya me escogiste, tú ya me señalaste, quiero ser eficaz, no quiero ser falso. Enséñame, revélame cómo debo de servirte, qué es lo que debo de hablar. Y te sugiero, si quieres hablar la palabra de Dios, hazlo con fidelidad, no por emoción ni porque tu nombre sea conocido, le pongas de más ni de menos, porque puede ser hallado como un mentiroso. ¿Sí? Si tú, mi hermano, has sido engañado o engañada a través de una persona que te profetizó algo de parte de Dios, vamos a seguir orando para que Dios te ayude a perdonar, a olvidar, pero también es importante que tú anheles buscar de Dios, que tú leas la Biblia para que la próxima vez que alguien te venga a hablar de parte de Dios, haya un filtro y decidas o recibir o rechazar esa profecía. Así ¿Algo es. que agregar, mi amor? Pues realmente han estado bien interesantes estos temas, mi amor. Gracias a Dios por compartirlos. La verdad que cada día aprendemos algo, y pues yo creo que me pareció que quedó muy muy claro la diferencia entre cuando es un hombre de Dios, un hombre que trae palabra fresca, palabra pues que es palabra de la Biblia. Entonces pues ahora sí que queda en ustedes pues tomar una decisión de si la aceptan o la rechazan, pero siempre y cuando recuerden leer la Biblia. Así es. Y bueno, ya para terminar, pues los invito a seguir leyendo su Biblia, mis hermanos, de verdad. El tema es muy extenso, podríamos sentarnos muchos programas, pero por el momento le vamos a dejar aquí en cuestión de los profetas. Más adelante Dios nos dirá de qué tema hablar, o incluso ustedes pueden comentarnos, mandarnos inbox y decir: oye, hermano, fíjate que me gustaría tal o cual tema, y Así vamos a es. pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude para poderlo transmitir. Hermanos, Dios les bendiga. Bien, los esperamos en Ebenecer Fuerte Ciudad, el lugar donde Dios habita. Igual, si no eres de aquí de Victoria, pero te gustaría o tienes alguna inquietud en cuanto a los temas que hemos dado, con todo gusto mándanos un inbox y podemos platicar, podemos mandarte pues los estudios que tenemos, te los podemos proporcionar. Y pues les agradecemos, muchas gracias por estar con nosotros.